Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro episodio de Charlas con Juan. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para la parte de la operación, y es la postulación de eventos de seguridad física en las evaluaciones de seguridad. Y para eso les tengo una invitada súper especial. Hoy está con nosotros Andrea Sánchez Galindo, quien es inspectora evaluadora del Grupo de Licenciamiento y Control del Servicio Geológico Colombiano. Andrea, bienvenida a Charlas con Juan. Hola Juan, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Ya en periodo de vacaciones, descansando un poco. Estás en Bogotá, ¿no? No, yo vivo pues en las afueras de Bogotá, Sí, vivo en Mosquera. en Mosquera. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. Ya que estás contándonos dónde estás, cuéntanos dónde naciste, qué estudiaste, cómo te metiste en este rollo de la parte nuclear. Listo. Bueno, yo nací en un pueblo acá cercano que se llama Facatativá, cercano pues acá a Bogotá. Sí, Soy ingeniera química de formación. sí, Entré pues al servicio, digamos que no fue una convocatoria, sino inicialmente entré a suplir un contrato de una compañera, una colega, sí. pues digamos que por mediación y entrevista en su momento por el jefe que estaba en su momento, que era el ingeniero Fernando Mozos. Al servicio Surtí pues, geológico, dices. surtí un proceso de selección y entré digamos que a este tema de licenciamiento, previo, pues digamos que a manejar todo lo que es la regulación, la inspección y evaluación en instalaciones radiactivas. Yo había trabajado como inspectora, pero en la parte de riesgo químico, Ok, que creo que fue, digamos que un plus tenido en cuenta pues en el proceso. Ya posterior estuve en un proceso de selección para, pues, de convocatoria de la Comisión Nacional del Servicio Civil y sí, pues desde el 2014 me encuentro vinculada al Servicio Geológico Colombiano, que es en Colombia pues quien realiza por función delegada del Ministerio la autorización y la inspección de las instalaciones radiactivas. sí, Más te cuento, en el curso pues, de esta experiencia hice una especialización en gestión pública, sí, reconociendo pues la necesidad, por un lado, de conocer, digamos que todas las responsabilidades y los roles que tienen los funcionarios públicos, pero también el ámbito un poco más jurídico y como de normativa en estos procesos de autorización. Entonces hice esta especialización y hoy estoy finalizando una maestría en analítica de datos. ¿Y cómo es y la analítica de datos? eh, o sea, ¿te escogiste eso como parte del desarrollo profesional o es que te gusta esa parte? O... Creo que los dos, siempre me ha gustado como el tema, pues desde muy pequeña el tema como de la programación, como de los números, me gusta Ajá, mucho como el Excel, manejar cifras y demás. sí, Eh, Me motivó en parte, digamos que ver y tener como a la mano tanta información relacionada, por ejemplo, con el tema de protección y seguridad, pero claro, que se dificulta su análisis precisamente porque no se encuentra sistematizada y pues no se pueden generar como herramientas o predicciones, información valiosa que nos permita pues tomar mejores decisiones. Entonces, en ese sentido, pues cursé esta maestría ujú, como por las dos cosas, tanto interés personal como creo que le puede aportar pues como muy tal al chévere, sector específico. seguramente sí. Bueno, se habla mucho, Andrea, se habla mucho de, pues en nuestro medio de la evaluación de seguridad, ¿cierto? Se menciona mucho, pero cuéntanos, ¿qué es una evaluación de seguridad? Bueno, una evaluación de seguridad se puede conseguir como el eje fundamental para demostrar que se tienen todas las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad, ¿sí? Pero eso, digamos que se queda corto Ujú, en su definición y en su concepción, ¿sí? Porque estaría muy como ligado a que al fin. Y pues lo menciono porque usualmente tanto el regulador como los usuarios suelen verlo así.
¿sí? Sin embargo, debemos concebir la evaluación de seguridad más como un medio para alcanzar el objetivo fundamental de la seguridad, ¿sí? Y al verlo como un medio, pues lo concebimos como un proceso que digamos que en el cual se evalúan las exposiciones tanto normales como potenciales y todas las disposiciones de seguridad que tenemos, digamos que enmarcadas en estos dos tipos de exposición para garantizar la protección tanto de los trabajadores como del miembro del público, como el medio ambiente. ¿Sí? Al verlo como un proceso, pues no se vuelve, digamos que una acción que requiere varias como iteraciones, se realiza al inicio de la operación, pero Sí. también en el curso de la explotación, pues requiere hacerse modificaciones, como fuese porque se cambian cosas en la instalación, se recibe información, por ejemplo, de incidentes o accidentes de otras instalaciones con la misma práctica, ¿cierto? O en la misma instalación suceden cosas que no fueron tenidas en cuenta inicialmente. Entonces, pues requiere como una reiterada revisión y actualización. Estas evaluaciones, ¿quién es el responsable por hacerlas? Las hace, ¿quién es el responsable y qué documentación se genera con esto? Listo. El responsable, pues digamos que ahí nos vamos como principalmente a la responsabilidad primaria que tiene el titular de garantizar la seguridad, ¿sí? Entonces, en ese sentido decimos que el responsable es como tal la entidad explotadora de generar y de elaborar su evaluación de seguridad, ¿sí? Okay. Sin embargo, pues sería pues como muy ambicioso o no sé cómo decirlo, como poco práctico pensar que el titular se va a encargar de realizar la evaluación, ¿cierto? Entonces, él debe gestionar y garantizar los recursos para poner una persona cualificada. En Colombia, pues lo denominamos oficial o responsable de la protección radiológica, quien pues debe elaborar la evaluación de seguridad y hacer la documentación pues que surge de la misma, ¿no? Y en Usualmente esta, también se recurre a expertos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta claro, también, que dependiendo de la complejidad, el oficial pues se apoya en personal experto externo. para ciertos temas, externo, y Ujú. aunque en esta persona recae la evaluación, pues también debemos tener en cuenta que es importante que sea un trabajo como en equipo, que involucre al personal de la práctica para que las consideraciones, suposiciones y la misma implementación pues sea acertada. Y en esta evaluación que hace el OPR o con la ayuda de los externos, ¿cuáles son los elementos que se deben considerar? O sea, ¿cuáles elementos consideran en esta evaluación? ¿Cuáles son los principales, digámoslo así? Bueno, son varios elementos y digamos que para poderlos como concretar, debemos tener en cuenta como dos vistas, que las decía en el Ujú. momento en que definí, que es exposiciones normales y exposiciones potenciales, ¿cierto? Entonces, se debe considerar estimar el riesgo en ambos tipos de exposición. Cuando hablamos de exposición normal, estamos considerando las condiciones normales de operación y Sí. algunas pequeñas desviaciones que también se suelen presentar y que la evaluación de seguridad es un medio para identificarlas también, ¿sí? Digamos que la experiencia que yo he tenido y de lo que he como evaluado y hablado incluso con personal de las entidades, la evaluación de seguridad en ocasiones sirve para identificar situaciones operativas en condiciones normales que no se habían previsto, que se realizaban, pero digamos que Sí. no se había previsto como la necesidad de documentar y de evaluar si las disposiciones eran suficientes, así como desviaciones, que pues si uno no evalúa pueden llegar a, digamos que si no tienen las disposiciones suficientes, a conducir a una condición anormal. Pero tú dices Y que hay dos exposiciones, ¿no? Una, la exposición normal y la exposición ¿qué? ¿Me y la dijiste? exposición potencial, que es la que asociamos a situaciones de accidente, ¿no? O sea, lo normal es, por ejemplo, si hay errores en la máquina o cosas así que causan desviaciones que son parte de la operación y la otra es por causas
externas, podrían decirse. En normal consideramos las dos cosas. Condición normal es como tal la operación de mi práctica en situaciones, digamos, ideales, lo esperado, ¿sí? Lo que Ok, yo ok, planifico. Y sí, ahí, pues, yo debo hacer una evaluación en el sentido de que determino cuáles escenarios de exposición tengo y las sí, disposiciones están como muy enmarcadas en los programas de protección radiológica y en el cumplimiento, sobre todo, de los límites de dosis y en la justificación de la práctica, ¿sí? Que cuando tú ok, decías qué elementos, pues digamos que esos son elementos claves cuando hablamos de exposiciones normales. Y ahí pues ok. también se evalúan o se contemplan dentro de exposiciones normales pequeñas desviaciones que no generan un accidente radiológico, ¿sí? Que ¿Cómo pueden, cuál? ¿Cómo como cuál? un error procedimental, digamos, por ejemplo, yo me puedo ir a la práctica con un equipo detector sin baterías, ¿sí? Ok, Pues puede que eso me presenta digamos, es un error de procedimiento, me puede generar sí, como inconvenientes en la práctica, pero seguramente va a tener otras disposiciones paralelas que van a evitar pues que se presente ok, como tal una emergencia radiológica, ¿sí? de Eso es lo acuerdo, normal. de Ya acuerdo. cuando evaluamos exposiciones potenciales, pues empezamos a considerar, y es más cuando se habla ya de los análisis de riesgo. Entonces empezamos a considerar esos sucesos que si no, digamos, si no actúan las barreras para prevenir o mitigar, pues van a conducir a una situación de exposición, pues con consecuencias, digamos, graves, ¿sí? Como se perdió el control de la fuente, no sabemos O sea, dónde está. cuando hay ese tipo de exposición, es donde es innecesario incluir los aspectos de seguridad física. O sea, cuando estás viendo los potenciales, entonces empiezas a incluir en la evaluación los aspectos de seguridad física, ¿correcto? Sí, sí, podemos contemplar que las disposiciones de seguridad física van a estar enmarcadas principalmente a exposiciones potenciales, Ok. aunque Sí, digamos que digamos que si recordamos como ese objetivo común tanto de seguridad física y protección radiológica, algunas de esas disposiciones pueden contribuir, digamos que en el tema de exposiciones normales. Por ejemplo, el claro. tema del blindaje, ¿sí? Ok, Digamos que el blindaje es una exposición que tú consideras en un escenario de exposición normal, para evaluar las dosis, por ejemplo, para el público, pues digamos que va a estar limitando o va a ser una barrera para limitar las dosis al público o a los trabajadores, dependiendo, pues, digamos, ya la especificidad de la instalación, pero que también puede llegar a servir como una exposición específica frente a un suceso de seguridad física. y entonces, yéndonos un poquito más a la seguridad física, cuando estás incluyendo estos aspectos de seguridad física, ¿cuáles son esos eventos que podrías postular o los eventos a postular cuando estás considerando la seguridad física? Bueno, dentro de eso creo que es clave contemplar en los factores humanos la amenaza interna, entonces Sí, que existe, digamos, hablábamos como de en el error humano, digamos que sucede algo, pero es no intencionado. Cuando hablamos claro, de seguridad física y, y específico amenaza interna, pues debe evaluarse que alguien tenga como tal la intención de generarle daño a alguien, puede ser ok. en la misma instalación, a un tercero, digamos que como venganza, por ejemplo, a su jefe podría estar contemplando tomar alguna acción, pues, que genere, pues, digamos, un sabotaje como Un para sabotaje o el retiro no autorizado, alguna cosa así. exacto, como para una extorsión. Y Claro, sí, pues, digamos que siempre sí o sí se contemplan acciones de terrorismo, claro, dentro de las cuales pues está también contemplado, por ejemplo, el ingreso de explosivos, tanto por terceros como por personal autorizado, ¿sí? Y esto pues recientemente lo analizamos en una evaluación porque se contemplaba, digamos que de forma común, como que era lo mismo, digamos, por decirlo así, pero al verlo ya específico, hay disposiciones o controles de acceso o disposiciones de seguridad física que aplican para personal tercero que no aplican para personal autorizado. Entonces, digamos que debe ser muy
considerado o muy tenido en cuenta esta amenaza interna al evaluar la seguridad física. Perdón, cuando estás hablando de considerar los temas de terrorismo, que hablabas ahorita de esto, ¿qué barreras se contemplan para este tipo de eventos? Bueno, dentro de las barreras, lo que estábamos hablando ahorita, por ejemplo, el control de accesos. Sí, Entonces, en las instalaciones es usual tener, por ejemplo, caninos para detectar los explosivos, sí, eh, procedimientos de autorización, entonces, revisión de paquetes, disposiciones administrativas para garantizar que el personal que ingresa, pues, digamos que ha sido como validada su integridad de alguna forma. claro. Ujú. Y en el personal interno, pues también verificar como esa probidad y de alguna forma si pueden verse inmersos como en un acto de estos, ¿no? Esa validación de la integridad debe ser complicadísima, me imagino. No es fácil. No es fácil y creo que muy pocas instalaciones lo hacen y lo llegan a hacer cuando se ven como ya comprometida su seguridad, ¿sí? O de pronto las Mm, instalaciones grandes eh, se, se tienen como algunos, pues he visto en dos, particularmente he visto en dos instalaciones que hacen unos análisis de competencias como integridad del personal para ver cómo poder evaluar el personal en estos aspectos, ¿no? Pero es complicado. Y en estos aspectos de seguridad física, en estos eventos, digamos, al igual que en los eventos de protección radiológica, si se requiere también hacer como estimaciones de dosis de la ocurrencia de un evento de estos o no. Sí, necesariamente sí. Digamos que para poder evaluar el riesgo es imprescindible pues tener como claro el escenario de exposición, ¿sí? Y Sí, poder determinar la magnitud de ese escenario, ¿sí? Y la magnitud pues está ligada a las dosis que se pueden sufrir. Y en cuanto a seguridad física, considero que es clave pues las consideraciones o los supuestos relacionados con la respuesta, ¿sí? Porque ok. dependiendo, pues digamos, como tú estableces tu régimen de seguridad, pues tus disposiciones van a tener menor o mayor tiempo de respuesta y esto va a implicar, digamos que en las posibles consecuencias que sean mayores o menores, ¿cierto? Entonces, necesariamente sí. Lo que yo he visto, pues es que hay como una sinergia y como ya algo común al momento de estimar el riesgo, ¿sí? Independiente de si el evento es postulado por seguridad física o postulado por el tema de protección radiológica. E incluso las barreras, como decía, pues pueden verse mezcladas, ¿no? Una barrera de seguridad física pues puede actuar en un suceso de protección radiológica y a la inversa también. En esencia, la postulación de eventos es como, es la simulación de algo que pudiese ocurrir, ¿cierto? Se postulan diferentes eventos, es que se simula o se hace un ejercicio para, digamos, actuar lo que pasaría si pasa una cosa de un tipo, si pasa una cosa de otro, ¿cierto? Como para ir por todo el proceso, ¿correcto? Sí, hay dos métodos, digamos que el método deductivo y el método inductivo. Entonces, pues como que lo más común es lo que mencionabas tú, qué pasaría si, ¿sí? Y es Ok. como lo más como sencillo para llegar a deducir qué puede suceder. Entonces, bueno, Sí. ¿qué pasaría si yo olvido, por decir, verificar el acceso del personal o si hoy Ujú. elimino tal disposición, qué pasaría? Ok. Eh, Puede llegar en instalaciones sencillas como hacer un camino digamos que simple para poder como concluir en esos eventos y poder estimar los escenarios, ¿sí? Ok. Otra posibilidad es al contrario. Entonces, bueno, yo digo, bueno, el escenario de exposición es que existan personas, por ejemplo, que estén sometidas o expuestas a mi fuente sin blindar, ¿sí? Entonces ya hago el proceso es a la inversa. ¿Qué tiene que pasar para que llegue a suceder ese Claro. evento? Ok. Pero digamos que en conclusión, pues lo que yo debo concluir es en tener un escenario de exposición que lo preceden unas fallas o unas fallas, pueden ser sucesos externos también, ¿no? Claro. O errores en procedimiento
que al llegar a coincidir y digamos que a presentarse múltiples de estos sucesos, pues confluyen en un escenario de exposición. Y me imagino que esta postulación de eventos y en esta evaluación se utiliza mucho para el tema de la preparación para emergencias, ¿o no? Sí, pues de por sí es como digamos que una de las razones de que se haga una evaluación de seguridad, ¿sí? Poder Ujú. determinar cuáles son esos escenarios de exposición y con base en esos escenarios, pues es que yo hago pues, la planificación de mi atención de emergencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestra normativa está muy claro que con base en los eventos postulados, se debe planificar el plan de emergencia, son las bases para la planificación. Entonces ahí es donde entran en juego los reductores el plan de emergencia es como un reductor de consecuencia, el tener disposiciones pues para prevenirlas o si es el dado caso para mitigar las consecuencias, ¿no? La OIA tiene un documento digamos, ayuda mucho en este tema. ¿Cuál es el documento específico que tienen ellos? Específico para la evaluación de seguridad. Para recomendaciones, sí. Listo, entonces, pues digamos que hay dos. Entonces tenemos el GSR parte 3, Sí, eh, que nos establece como todos los pilares o requisitos y el cómo la evaluación de seguridad nos permite cumplir los principios de seguridad, ¿sí? Entonces ese nos dice, bueno, el titular debe realizar una evaluación de seguridad, la debe hacer por un personal sí, competente, el órgano regulador debe examinar la evaluación de seguridad, que eso también sí. es fundamental, y establece algunos criterios a tener en cuenta en el desarrollo. Y ya más específico, en el mismo nivel está el GSR parte 4, que ya es específico de evaluación de seguridad, en el que pues sí ya nos contempla y nos da todo el desarrollo de para qué se hace la evaluación de seguridad, cómo se debe tener en cuenta el enfoque graduado, digamos que ya todo el desarrollo grueso de la evaluación está en este documento. Y una vez tú haces la evaluación, eh, ¿cómo se hace el análisis después? ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan más? Bueno, digamos que hay una parte inicial que hablábamos que es como todo el análisis de exposición normal, identificación de escenarios, ¿cierto? Hasta ahí como que Sí, hay un sí, punto y ya entro yo a cómo cuantificar o determinar el riesgo, ¿sí? ok, Entonces, para eso, pues existen varias metodologías. En Colombia se utiliza mucho la norma NTG, creo que es 45, sobre todo en la parte industrial. ujú, Mm, que se basa pues en la identificación de peligros asociados a actividades. Entonces en esta se dice, bueno, de un proceso, usted líguelo en diferentes actividades y en cada una de esas actividades identifique qué peligros se pueden presentar. Cuando yo ok, ya tengo los peligros, que es muy, digamos que esta norma no es específica o esta guía no es específica para radiaciones, pero digamos que los usuarios la adoptan porque la utilizan para otros tipos de riesgo en la industria, ¿sí? Entonces les sí, queda más fácil que adoptar algo específico, pues como que usar la misma herramienta que usan para otros riesgos, por ejemplo, riesgo químico, bueno, otro tipo de riesgos. ¿el análisis probabilístico, por ejemplo, se utiliza o no? Sí, sí, pero no es muy común. Digamos ¿No? que en instalaciones radiactivas no es muy común, aunque como que estaba comentado, hasta ahorita se están haciendo como algunos acercamientos, digamos que es como mandatorio en instalaciones nucleares, en instalaciones Sí, radiactivas. mm, se han realizado avances, yo he participado pues, en algunos como de estos como desarrollos que se han realizado, pero no sí, es como una herramienta muy común, aunque sí, digamos, aprovecho para decir que puede resultar un poco más compleja que una matriz de riesgo, digamos como lo que hace la NTC o el CEBRA, sí, pero en últimas nos permite tener un análisis más cuantitativo, que pues nos lleva a dos cosas. Uno, que tenemos una estimación de forma cuantitativa del riesgo y dos, que el análisis de las barreras lo hacemos también de forma cuantitativa. Entonces, en matriz de riesgo, tú decides si una barrera es importante o no
teniendo en cuenta en cuántos sucesos participa, o debes hacer como un proceso iterativo, como quitándola y evaluando el riesgo, pero eso es algo como, digamos, que es semi-cuantitativo y que se puede prestar a ser engorroso. Mientras que en el APS, al ser algo cuantitativo, se pueden aplicar medidas de importancia que te dicen claramente, por ejemplo, las 10 disposiciones de todo el tipo que contemples, incluyendo barreras, enclavamientos, alarmas, más importantes para reducir el riesgo son estas, o para aumentar el riesgo son estas, y con eso poder hacer una mejor gestión del riesgo. Esto que mencionaste, Zebra, es la herramienta que usa el foro, ¿no? Sí, es la herramienta que se desarrolló por el foro, que está pues para el tema de inicialmente radioterapia, que está pues documentado en un TED Talk. También está, entiendo, para el tema de radiografía industrial y de medicina nuclear. En este tema, nosotros vamos a expandir bastante sobre este tema, digamos, este año que viene, porque nos parece que es clave para determinar el riesgo y todo lo que, bueno, se desprende de eso, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, cuál sería tu recomendación para alguien, un usuario, un operador que enfrenta por primera vez la elaboración pues, de esta evaluación y de esta documentación? ¿Qué recomendarías específicamente? Lo primero, considero que es documentarse, tanto pues como los fundamentos de la evaluación de seguridad para entender la importancia de la misma, como de la práctica, ¿sí? No puede uno como abordar una evaluación de seguridad sin conocer las especificaciones y condiciones, limitaciones de la práctica, el diseño de la instalación, ¿sí? Lo primero es documentarse muy bien. Considero que también es clave, pues, reconocer como el alcance y la calificación que tiene la persona y si requiere o no apoyo de personas externas, apoyarse, como lo decía en un inicio también, del personal de la instalación para tener información útil. Y como recomendación abordaría, creo yo que lo más práctico es iniciar por exposiciones normales, que es como lo que yo puedo visualizar de forma más fácil, hacer pues todas las estimaciones, validar los resultados con el personal, ¿sí? Que las dosis que yo estime pues efectivamente se correspondan con la práctica, digamos que con validando por ejemplo registros de dosimetría de lectura directa, diferida, con entrevistas, validar eso, y una vez se tengan las condiciones normales bien evaluadas, pasar a las potenciales. Y para eso, pues mi recomendación es como ser tan detallado como haga falta, pero como no irse tampoco al límite, porque pues la evaluación de seguridad también se requiere para entrar en operación en la instalación, ¿sí? Entonces, hay momentos en que hay que ser prácticos y escoger en los escenarios, pues, cuál es la consecuencia más grave, ¿cierto? Para el momento, pues, como de hacer estimaciones. Hay que también tener en cuenta suposiciones o consideraciones para los cálculos, porque pues no, digamos que no se tiene información de la totalidad de información para hacer un cálculo exacto, ¿sí? Entonces también hay que ser prácticos en ese sentido. Hay que ser, no enredarse tanto, básicamente. O sea, hacerlo de una manera pragmática y el tema del enfoque graduado es importante, ¿o no? Sí, claro, el enfoque graduado se debe aplicar tanto en el desarrollo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, pues, desarrollar una evaluación de seguridad para una fuente categoría 1, ¿cierto? Que sabemos que el potencial de daño es mucho mayor que si yo voy a tener una fuente categoría 4, ¿sí? Entonces, yo tener en cuenta que mi defensa en profundidad, mis múltiples barreras, la independencia de las mismas, pues debe ir muy de la mano pues con ese riesgo asociado que tienen las fuentes, ¿sí? Y también al momento de evaluarlo, eso es clave también. Cuando yo examino una evaluación de seguridad, pues también debo tener en la cabeza y la aplicación del enfoque graduado. Nosotros hablamos mucho en este programa, Andrea, del tema de la amenaza. Creo que la amenaza es pues yo te quería preguntar primero si tú crees que la amenaza hoy en día es una amenaza real y si es una amenaza que ha evolucionado y cómo estar al tanto de la amenaza impacta estas evaluaciones.
Esa pregunta, yo siempre presto atención en las respuestas que dan a esa pregunta, porque me parece un poco compleja porque puede Ujú. como prestarse un poco como a subjetividad, ¿sí? ¿Qué creo Sí, yo? Creo que sí, la amenaza sí es real en el sentido de que estamos hablando de un material que tiene un potencial de daño, ¿sí? Y que en la sí, sociedad pues se han visto actos terroristas, actos dolosos, entonces si ponemos las dos cosas en una balanza, pues la amenaza es real, aunque no podamos como cuantificarla o quienes la cuantifican, digamos, como que esa información no es ampliamente divulgada y pues obviamente, ¿no? Por razones de seguridad. Entonces creo yo que la amenaza sí es real, que ha venido evolucionando en el sentido que al hablar un poco más del tema y concebir que sí es real, pues se están teniendo en cuenta consideraciones que antes no. Por ejemplo, claro. esto que hablamos de amenaza interna, de protección de la información, también Ujú. creo que es clave ahí en ese punto. Pero paralelo también va como en desventaja en el sentido en que entre más como que se habla del tema, pues también posibles actores que quisieran pues generar como estos actos pueden estarse enterando del potencial de daño de estos materiales, ¿no? Entonces, Claro, en ese sentido, pues hay que siempre mantener las disposiciones pues para mitigar las consecuencias, ¿no? Creo que no hay que escatimar en ese sentido. para nada. Andrea, gracias por tu tiempo y por enseñarnos un poco de esta parte de la evaluación que es tan importante. Como te digo, vamos a estar en este año profundizando más y más sobre este tema y haciendo unos programas enfocados a la parte práctica, ¿no? Cómo hacer estas evaluaciones de manera práctica y los retos que hay, que estoy seguro que tienes mil historias y mil cosas acerca de esto. Entonces nos fascinaría que nos acompañaras este próximo año en alguno de estos especiales para entrar más en detalle y hablar más del tema. Sí, claro que sí, con gusto, pues encantada y pues también muy gratamente, pues digamos, sorprendida pues de haber sido invitada a este escenario, de conocerte pues con gusto pues cualquier información que pueda compartir y estas experiencias pues digamos que nos nutren a todos, ¿no? Entonces, muchas gracias a ti, Juan. Fabuloso, Andrea. Gracias y nos vemos en Bogotá. Vale, listo, un abrazo. Cuídate. Chao, Igual. chao. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros hoy, tocando esta punta del iceberg de este tema tan importante que son las evaluaciones y que desarrollaremos más este año. Gracias por estar con nosotros y los espero en el próximo Charlas con Juan. Gracias.